Hongo, peyote y marihuana. Hongo, peyote y marihuana. En lucha, la metropolitana. Regresamos a Edgardo Buscaglia y decíamos en el corte, retomando la idea que presentamos al aire, sobre lo importante que es escucharte con un caso específico que es Michoacán. Todo lo que engloba este Estado de la República, donde lo que estamos viendo es una presencia de crimen organizado que ha tomado, no sabemos hasta dónde, espacios del poder político, y donde tenemos, bueno, pues ya una reacción de una parte de la ciudadanía que se erige en autodefensa, y un conjunto de cosas que describí antes de irnos a la pausa. ¿Qué nos dice todo este panorama en el caso de Michoacán? ¿Botón de muestra de qué? Es un botón de muestra de los vacíos institucionales que tiene Michoacán, porque Michoacán de alguna manera es el futuro de México si no se aplican estas medidas que ahora vamos a mencionar como ejemplos, que están en este último capítulo de la obra. En Michoacán, las listas de precandidatos, que después se traducen en listas sujetas a la elección popular, esas listas de precandidaturas están determinadas por grupos criminales, están determinadas por grupos criminales de diferente origen, en diferentes municipios, que compiten por el poder y el control de diferentes fragmentos del Estado de Michoacán. Esos grupos criminales imponen sus listas a través de políticos, y las listas después están sujetas al voto popular, que es una formalidad procedimental, pero esas listas de precandidatos están prefabricadas por grupos criminales con políticos. No tenemos que ver a la delincuencia organizada como separada del Estado. La delincuencia organizada tiene pedazos del Estado incorporada en el organigrama de la delincuencia organizada. Entonces, Michoacán ya viene sufriendo este proceso desde hace años, de captura de diferentes fragmentos del Estado a través de sus municipios. Y no vayamos a la anécdota del hermano del gobernador. Son demandas por 3.000 millones de pesos, son 3 demandas civiles por daño moral. Precandidatos están diseñadas por la delincuencia organizada de diferente origen, sea Sinaloa, sea la familia en su momento, los templarios ahora. Ese es el gran problema. Entonces tenés un Estado fragmentado en manos de diferentes grupos criminales que compiten por el poder. Cada grupo criminal tiene su grupo paramilitar, grupos paramilitares no estatales. El Estado mismo, federal, acude, el gobierno federal, a grupos paramilitares de sus propios elementos que les hacen el trabajo sucio en la peor tradición del cono sur de la década del 70. Tenés ese segundo elemento de paramilitarismo de Estado. Paramilitarismo surgido del propio Estado. Del propio Estado, que son militares, marinos, que hacen el trabajo sucio en la peor tradición del cono sur de los años 70. Y después tenés una sociedad civil que ante la crisis, ¿te acuerdas de Hobbes, ¿no? El Leviatán, ¿no? Ante el estado de la naturaleza, ante el salvajismo del medio ambiente, la sociedad civil meritoriamente se autodefiende, como lo describía Hobbes en sus libros, el filósofo político británico, ¿no? Y se constituye como sociedad civil en una red de autodefensa para poder asegurarse, o por lo menos disminuir la probabilidad de que les violen a sus hijos y a sus hijas. Y ese es el infierno que tú estás viendo hoy en Michoacán, que si no se comienzan a implementar estas medidas que tú y yo venimos hablando desde hace años en tus programas, ese va a ser el futuro de México, saltando brotes de fallas de Estado, como en el caso de Michoacán, aquí o allá. Hoy será Michoacán, mañana será Tamaulipas, Chiapas puede ser lo que sigue. Esa es la gran tragedia social mexicana, y esta obra está llamada a ser primero un foco de propositivo, de medidas, porque el último capítulo propone medidas, acciones. Es más que nada una obra, una guía operativa para que se tomen esas, para evitar que haya más Michoacanes en el futuro. Te propongo que dediquemos lo que resta de este programa a eso, a lo que forma parte precisamente del conjunto de medidas y de objetivos y de específicas observaciones, casi recomendaciones, diría yo, de Buscaglia pues al Estado mexicano. Son 26. ¿Por qué no vamos analizando las que encuentres que desde luego son militares? Empecemos por la que yo considero la número 1, ¿no? La que tienes ahí como número 1, que es hacer una reforma a la ley electoral con el objetivo de que estas listas de precandidaturas no estén diseñadas por la delincuencia organizada, o por Televisa, o por TV Azteca, o por quien sea. O sea, solo con esa medida. Si yo le menciono esto al promedio, yo no puedo decir malas palabras porque conozco la mala palabra que me dirían en mexicano,
Estás loco. Yo eso no lo suelto, jamás lo soltaría. Si tú se lo propones a la cúpula partidista. Está demostrado que en los países que tienen el sistema electoral mexicano están diseñados, llamados a que sea capturado por poderes fácticos, legales o ilegales. Punto. Si no Eso se lo demostró empieza Susan Zuckerman en un artículo que publicó en la década del 90. Son 26 medidas, pero me atrevo a adivinarte, si no se toma esta primera medida, las 26 van a ser muy complicadas. Claro, pues es difícil implementar medidas que le van a doler a la élite, porque por definición estas medidas le duelen a corto plazo a la élite. Siempre, es poder. que normalmente es poder, básicamente les está quitando poder discrecional, que solamente las élites de algunos países como Colombia o Italia han implementado a la fuerza cuando la élite política ya no veía otra salida. Pero con menos probabilidad la van a implementar si los políticos que están siendo elegidos al Congreso como hoy están siendo impuestos por grupos criminales o por poderes fácticos legalizados. O cúpulas partidistas. Jamás lo van a hacer. Entonces, la medida número uno... Estamos en estos días en México viendo qué tipo de reforma política y electoral va a hacer la cúpula partidista y cúpula política. Pues tiene que colocar esto en su primera lista, en su primer lugar de la lista de cosas. Utilizando... No sé si lo van a hacer, ¿eh? Utilizando un término que le gusta mucho a Salinas de Gortari, esto parece política ficción. A él le encanta ese término. Bueno, no va a ser política ficción cuando a los familiares de Salinas de Gortari los comiencen a secuestrar, como sucedió en Colombia, cuando comiencen a masacrar a los jueces de la élite, cuando comience a focalizarse la violencia contra ellos. Sin esa medida número uno, las demás 25 o 26 medidas no se pueden implementar. Y tú dices, México se puede adelantar tomando medidas a lo que ya pasó en otros países, que es mucho más dramático que lo que pasa en México. La reforma electoral se tiene que mexicanizar con la tradición sociopolítica mexicana, pero hay que hacerlo, punto. Y esa es la primera. Pedirle al presidente Peña Nieto que promueva el establecimiento de unidades de investigación patrimonial técnicamente autónomas en cada uno de los estados de la República, coordinadas a nivel federal por la unidad de investigación. Es políticamente, también política ficción, utilizando ese término, pero cuando el presidente comience a ver que no le queda otra salida y que los michoacanazos, en el sentido propio que ves hoy, se le comienzan a multiplicar en el país. No va a poder seguir gobernando pagándole cientos de millones de dólares a consultoras de imagen, como hace hoy a través de comunicación social en Los Pinos, para que le creen cortinas de humo mediáticas al pueblo mexicano, y enviando a personeros del sector privado extranjero a alinear a los periódicos principales de este país para que se adapten a la línea editorial de Los Pinos. No va a poder gobernar más así. Va a tener que tomar medidas duras, no le va a quedar otra opción. Y ahí vienen las demás medidas, como la de la unidad de investigación patrimonial. Dejamos una pausa y dejamos esta segunda gran medida que se está planteando, que es que el presidente de la República tiene que crear instancias autónomas técnicamente probadas en un pacto político con los gobernadores para combatir realmente la corrupción política. Un acuerdo político en serio con los gobernadores para poder combatirla. Y además cualquier tipo de corrupción, porque te iba a comentar que en el cuarto vacío de Estado, que es el de prevención social, los 9.000 millones de dólares que se están asignando a ese tema desde gobernación están siendo dilapidados en corrupción, prebendario, clientelismo. ¿Cómo? El dinero contra la corrupción está siendo usado... El dinero para poder atender a los problemas de prevención social del delito. Prevención social del delito están siendo malgastados en los municipios debido a corrupción a nivel local. ¿De qué me sirve el auditor superior? ¿De qué me sirve el auditor superior de la Federación que me diga en 2 años que hubo corrupción ahí? Necesito a alguien ahora que me esté diciendo que hay un problema. Ese es el vacío institucional número 2 que a mí me parece clave cubrir. Después de la pausa, volvemos. Bueno, Edgardo Buscaglia, pues, como pensamos iba a ocurrir, se nos acabó el tiempo y quedan muchas cosas que escucharte, desde luego. El libro está circulando y vale mucho la pena, insistimos, como tú has dicho, detenerse en las 26 medidas que estás planteando para que México tome un impulso nuevo. Dijiste 2 muy claras, nos queda poco tiempo. Dinos algunos otros elementos de lo que estás proponiendo para México. Mira, ¿El qué hacer? Tenés este problema de presunta culpabilidad en México que opera en la práctica. Tenés a miles de personas encarceladas por años inocentes, cuyos derechos humanos se les han violado en el proceso. Tenés el caso del periodista Lemus, tenés el caso del profesor Pakistán,
recientemente indultado. Una de las medidas que exige un acuerdo político, en adición a las que te mencionaba antes, es realmente la de activar estos consejos de la judicatura que tú tienes ahí deambulando en toda la República, en cada estado y a nivel federal, para que se pongan realmente con dientes y de manera autónoma, sin tener a estos presidentes del Tribunal Superior o de la Corte Suprema como presidentes a la vez del Consejo de la Judicatura, lo que implica un conflicto de interés. No podés tener el presidente de la Corte a la vez como presidente del Consejo de Judicatura imponiendo disciplina a los jueces. Tenés que separar esas funciones. Darle dientes a los consejos de la Judicatura para que puedan investigar. No solamente leer las sentencias después de que fueron emitidas, sino investigar denuncias adecuadamente, de manera autónoma, para que estos abusos medievales de derechos humanos que se están produciendo a lo largo y ancho de México bajen en su frecuencia. Estos dos casos que conocemos del profesor, del maestro y del periodista Lemus son dos casos paradigmáticos, pero ocurren ya miles de casos hoy en México. Por lo tanto, esa es otra medida, la activación de los consejos de la judicatura para que realmente comiencen a actuar de acuerdo a la intención de la reforma judicial del 94 en México, como verdaderos controles de calidad del desempeño judicial. Hoy son sellos de goma de los gobernadores de turno, hoy son focos de corrupción en todos los estados de la República. Yo voy a estados donde el Consejo de la Judicatura se refiere a los gobernadores como mi señor gobernador. Es medieval lo que estás viendo hoy en México. La cultura judicial es realmente vergonzosa y esperemos que a través de una reforma política, que es la medida número 1, surja un acuerdo político para realmente activar esos consejos de la Judicatura. El órgano que evita que estos casos como los de Lemus se manifiestan una condena injusta es justamente el Consejo de la Judicatura. Esto va más allá de la policía y la sociedad civil, una regulación a la sociedad civil que proteja a los derechos de la sociedad civil, para que se constituyan realmente movimientos de base efectivos como se están constituyendo en Michoacán, como grupos de indígenas que están defendiendo a sus familias. Pero esa sociedad civil necesita legalización, necesita regulación para que pueda operar y monitorear al Estado día a día. La sociedad civil no solamente debe hacer marchas y gritar, sino monitorear al Estado, proponer políticas públicas y monitorear la implementación. Necesitas una ley que los regule para eso. Hay salida, pero tiene que haber presión internacional para que estas medidas se implementen, tiene que haber presión de sociedad civil como comienza ahora a verla desde las bases, y tiene que haber mucho más dolor, tiene que existir mucho más dolor que sufren las élites, donde las consecuencias de sus acciones, las consecuencias de haber apoyado a estos monstruos de corrupción les comienza a llegar a ellos mismos. Y todavía no estamos viendo esto en el seno del poder en el DF. Eso tiene que cambiar. Estoy viendo a políticos que están comprándose castillos en León, políticos mexicanos. En Francia. ¿A quién viste? Estamos viendo a gente sin ningún tipo de control patrimonial enriquecerse sin ningún límite, mientras este país está cayendo en un vacío de poder cada vez más fuerte. Entonces estas medidas apuntan a revertir esa situación. Esperemos que tengan impacto. Esperemos que tengan impacto. Desde luego, Edgardo Buscaglia, el valor que tiene que se exponga de esta manera, con claridad, lo que sucede en México y los caminos para salir de lo que sucede en México, que eso es parte de lo que Vacíos de Poder en México está proponiendo en este libro de debate que está circulando en nuestro país en estos días. Gracias por contarnos, Edgardo Buscaglia, en este viaje relámpago que haces a México, y bueno, pues que nos permite conversar contigo en esta ocasión, como siempre. Gracias. Un placer, Carmen. Felicidades. A ti, como siempre, Edgardo, gracias, y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo espero mañana.